a terminar la sección del citoesqueleto hablando de los filamentos intermedios. Esos, como ustedes saben, son proteínas fibrosas sumamente resistentes y estables, y contrariamente a los microtúbulos y a los microfilamentos de actina, estos van a tener más que nada una función mecánica o estructural en la célula. Es decir, van a ser filamentos muy estáticos y sobre todo van a abundar en las células que están sometidas a importantes tensiones mecánicas. Al ser filamentos estructurales, van a proveer de fuerza mecánica y resistencia a las células, y vamos a ver que existen diferentes tipos de filamentos intermedios. Van a predominar ciertas proteínas, por ejemplo las queratinas en el caso de las células epiteliales, el pelo, las uñas, etcétera, como ustedes ya saben. Muy importante en el caso de las láminas nucleares, ya que van a formar esta red que va a estabilizar la membrana nuclear interna. Entonces es muy dura la membrana del núcleo por eso. Los neurofilamentos, que van a dar fuerza a los axones de las neuronas, es muy importante para la integridad estructural también de estas células que pueden ser muy largas. Y las bimentinas, que van a proporcionar fuerza mecánica para diferentes tipos de células. Bien, ahora vamos a ver los filamentos intermedios. Ya vimos los microtúbulos y los filamentos de actina. Los filamentos intermedios, ustedes recuerdan, deben su nombre principalmente a un diámetro intermedio entre microtúbulos y filamentos de actina. Son proteínas que se caracterizan por ser sumamente fuertes, muy estables, casi no son solubles para nada, y son meramente estructurales. Eso es muy importante. Eso quiere decir que son estructuras estáticas y permanentes, y como no están polarizados, entonces no van a estar implicados en el movimiento celular, como es el caso de los microtúbulos y los filamentos de actina. Uno de esos filamentos es la queratina, que tiene por unidad básica un dímero de alfa hélices retorcidas con 7 residuos, como pueden ver aquí en la figura de abajo, y el 1 y el 4 van a ser no polares. Generalmente se van a unir por fuerzas de Van der Waals y van a ser uniones muy fuertes. Aquí tenemos una vista de la molécula de queratina y pueden apreciar cómo en la alfa hélice los aminoácidos no solamente se unen a los lados, sino también de arriba a abajo. Y su conformación va a ser muy interesante porque estos polímeros que se habían generado a la izquierda, pues que eran hélices levógiras, van a cambiar de giro y se van a enrollar ahora a la derecha para formar una triple hélice. Y lo más interesante es que los residuos de glicina quedan en el centro de la triple hélice. Y es interesante porque ningún otro aminoácido podía caber. Es muy, muy pequeña la glicina. Y eso permite entonces que la triple hélice se establezca por medio de puentes de hidrógeno, sobre todo puentes peptídicos con la prolina en las hélices adyacentes, aunque también pueden existir puentes de hidrógeno con los residuos de hidroxiprolina. La manera en que se polimeriza la queratina es similar a la que habíamos analizado cuando vimos cómo se polimerizaba el colágeno. Entonces, lo primero que tenemos es que se van a formar dímeros, luego tetrámeros, octámeros, y vamos a tener así filamentos hasta de 16 o 32 polipéptidos. Y obviamente esto da un diámetro que es bastante considerable, estamos hablando de 10 nanómetros, y se van a enredar a manera de cuerdas, y gran parte del cabello, por ejemplo, las uñas y la piel, van a estar compuestos por queratina. Bueno, esta imagen nos ilustra lo que acabamos de decir ahorita, la manera en que se van a agrupar estas fibras para hacer los filamentos intermedios, pero sobre todo quiero que noten aquí la unión con las caderinas para la formación de los desmosomas. Ahora, si analizamos cómo están hechas las células de los cabellos, pues parten de aquí, ¿no? De las alfas hélices que se van a constituir como protofibrillas, después como microfibrillas, y vamos a tener que varias microfibrillas van a estar integrando este tipo de células del cabello. El colágeno es una molécula muy particular, se trata de una molécula trimérica, que como ustedes saben forma parte del cartílago. Este cartílago va a tender a osificarse y van a formar así los huesos. Los huesos largos siempre van a existir los discos epifisiarios, que son regiones que van a guardar justamente este colágeno que va a tender a osificarse y con esto van a poder crecer. Y también va a formar parte de los tendones. Entonces, su nombre viene de collé en francés porque mantiene las células unidas y es la proteína más abundante en el caso de los vertebrados. Cada tercer residuo que va a tener el colágeno va a ser glicina y el 30% van a ser prolina e hidroxiprolina. Así que tenemos que
Los más comunes son los tripletes de glicina, prolina y hidroxiprolina, y van a formar delgadas hélices que van a girar a la izquierda, van a ser levógiras. Y debido a la gran resistencia de estas fibras, la evolución las seleccionó para formar parte de las láminas nucleares. Y como habíamos visto previamente, son fibras sumamente abundantes y presentes en la mayor parte de la célula, como pueden ver en la imagen de arriba a la derecha. Bien, aquí en esta diapositiva pueden ver la importancia de estas proteínas que constituyen los filamentos intermedios. Como les había mencionado, tenemos las lamininas, que van a ser parte de la envoltura nuclear. Tenemos a la vimentina. La vimentina es una proteína muy particular porque la vimentina principalmente se va a encontrar en las células embrionarias, aunque se puede encontrar también en células más desarrolladas, y forma casi siempre parte de las células mesenquimatosas, como menciona ahí, pero también en aquellas células que están sufriendo una transición epitelio-mesenquimal. Por lo tanto, también va a ser utilizada como un marcador de tumores y melanomas. En muchas de las ocasiones se va a encontrar la vimentina fuera, y eso es una característica de las células cancerígenas. Es como la ignisaina de la fosfatidilcerina. Y generalmente su función va a ser la de proveer un anclaje para el soporte de los organelos intracelulares. Tenemos a la desmina, que forma parte de las células musculares, tanto estriadas como músculo liso. Tenemos a la proteína acídica fibrilar de la glía, que forma parte obviamente de los astrocitos y de otras células de la glía. La periferina, que se va a encontrar en algunas neuronas, las queratinas, que ya las revisamos, y también proteínas que van a constituir neurofilamentos, que son características de las neuronas. Bien, así vemos que la vimentina es una proteína sumamente importante, particularmente en los contactos de adhesión endotelial, en la remodelación del citoesqueleto, en los filamentos de queratina, en la remodelación del citoesqueleto de las neuronas principalmente, y va a estar muy metida en todo lo que es la regulación epitelio mesenquimal que les había mencionado, y así como en el funcionamiento de los transformadores beta y la inducción de estos por medio de la inducción epitelio mesenquimatosa a través de varias vías, como la vía de las MAP quinasas, la vía de la RHOA con la fosfatidinoinositotres quinasa y la ILK, también por la vía de los SMATs. En esta diapositiva podemos ver cómo la vimentina, junto con la miosina que está formando arcos, va a poder hacer que se mantenga la estructura dentro de la célula, y eso también va a generar el transporte anterógrado o retrógrado de una manera ordenada. Pero vemos que sin los arcos de miosina, entonces en este caso la formación alrededor del núcleo de toda esta maraña de vimentina que se veía, entonces se va a perder. Y en la figura de la derecha podemos ver que va a ser también muy importante para estabilizar los microtúbulos y para poder mantener los organelos en el centro. En esa figura se puede apreciar cómo las células normales tienen la vimentina intracelular, pero cuando empieza a aparecer la apoptosis va a ser un marcador porque va a empezar a aflorar a la superficie, y esto es una indicación para que los linfocitos puedan atacar ya directamente a la célula. Y lo pueden ver también en las células cancerosas. Y esta es una imagen en donde se pueden apreciar las láminas nucleares, que se aparecen como tres láminas que están de color verde, que son las A, B y C. Y esta imagen de esta neurona la pongo para que puedan apreciar cómo participa constitutivamente los neurofilamentos, que están formados por proteínas como la periferina que yo les había mencionado. Y bueno, no está por demás volver a mencionar la importancia de los filamentos intermedios en las interacciones célula-célula, y sobre todo las interacciones célula-matriz. Aquí pueden ver cómo está unida la queratina, ¿verdad?, a la desmoplaquina, y formando la placa densa. Y eso es la importancia que tiene justamente en esta transición epitelio-mesenquimatosa.
Y lamentablemente cuando se tiene una mala formación de la queratina o no está presente como debiera, pues se va a presentar este fenómeno de epidermólisis bullosa simplex. Como pueden ver, bueno, pues la piel se cae muy fácilmente. Y por la importancia de los desmosomas, pues también se van a presentar malestares cardíacos. Bien, esto es solo para mostrarles que en las células vegetales se pueden formar corrientes citoplasmáticas que van a estar impulsadas por filamentos de actina. Entonces, los motores de miosina van a estar unidos a los organelos que se encuentran en el citoplasma y pueden dirigir el tráfico interactuando con la actina. Y aquí se puede apreciar mejor este fenómeno que les estaba yo describiendo con anterioridad, y son las corrientes citoplasmáticas. Aquí pueden ver cómo la actina que está pegada a la pared celular está permitiendo que esto sea como un gel, es decir, más consistente, y en la parte del medio van a estar dispuestas de manera paralela estas fibras de actina y va a ser más líquido. Y esto permite justamente que se formen estas corrientes. Y por supuesto está lo que ya habíamos revisado nosotros, el desplazamiento de las moléculas de miosina sobre las de actina para poder tener la contracción muscular. Vimos también cómo se daba esta conjunción de la actina con otras proteínas para poder hacer que los protozoarios, por ejemplo, se pudieran desplazar a un lado o hacia otro. Entonces también es ese aspecto importante del movimiento que va a permitir la actina. Bueno, vamos a empezar con otro tema completamente diferente, que es la señalización celular. Este es el tema realmente fuerte del curso, así que voy a requerir toda su atención. Con esto empezamos básicamente el segundo parcial. Ya veremos más adelante cuando hacemos el examen. Bien, aquí quiero llamar su atención eh, poniendo especial atención en esta figura, en donde podemos ver una convergencia entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Y esto es porque los organismos unicelulares, cuando se convierten en organismos multicelulares, tienen necesidad de comunicarse entre todas sus células. De tal manera que cuando emergen estos dos sistemas por esta necesidad, vamos a tener entonces que entre ambos sistemas van a poder controlar el crecimiento, la morfogénesis de los individuos, el desarrollo, la maduración de los órganos, la reproducción, la homeostasis en sí, el comportamiento, el envejecimiento y la muerte. Y tenemos que mientras el sistema nervioso va a encargarse del control de las actividades musculares y secretorias de una manera sumamente rápida, el sistema endocrino va a permitir el control de las funciones metabólicas y su respuesta se va a establecer más lentamente. Y quiero aprovechar para explicarles este esquema que aparentemente es muy sencillo, pero vamos a ver que tiene muchísimas implicaciones. Las células inicialmente tienen que sobrevivir, luego se van a dividir, obviamente, se van a diferenciar en diferentes células para los tejidos que así lo requieran y finalmente van a morir. O sea, siguen básicamente el ciclo de vida de un organismo. Ahora vamos a ver que no es nada sencillo delimitar los criterios para poder nombrar un tejido como endocrino. Generalmente las aproximaciones son las siguientes. La primera va a ser la ablación o la extirpación, que va a mostrar síntomas de deficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por ejemplo, no sabemos para nada qué es la insulina, pero nosotros si quitamos el páncreas, por ejemplo, de un ratón, nos vamos a dar cuenta que va a haber un desbalance en el estado de la glucosa, y esto es porque, obviamente, en las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas está la insulina. Posteriormente vamos a tener una terapia de restablecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros regresamos el páncreas al individuo, vamos a ver que los niveles de glucosa se van a volver a normalizar. De aquí seguiría una terapia de reposición, y en este caso va a ser muy importante que descompongamos las moléculas en sus partes correspondientes. De aquí seguiría una terapia de reposición, y para esto tendríamos que separar el tejido en sus componentes básicos. Es decir, el tejido lo tendríamos que homogenizar y de ahí separar lípidos, carbohidratos y proteínas. Nosotros sabemos que la insulina es una proteína, tendríamos que llevar a cabo una purificación, primero por su masa molecular, posteriormente
por su carga iónica. Y finalmente, ya que tengamos la molécula purificada, se va a sintetizar, vamos a tener la correspondencia entre los aminoácidos y los nucleótidos y tenemos ya la secuencia de la insulina. Y esa insulina eventualmente la podríamos hacer que se produjera en bacterias o en levaduras, y es la insulina recombinante que actualmente existe. Bueno, y considerando esta aproximación a la endocrinología, nosotros vamos a considerar que las hormonas son mensajeros, es decir, moléculas que llevan mensajes y cuya estructura va a estar conservada a nivel evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la evolución va a seleccionar solamente aquellas moléculas que sean baratas para ser sintetizadas y que sean sumamente eficaces. Ahorita veremos entonces más adelante algunos ejemplos y vamos a tener que de aquí que haya similitudes entre moléculas de vertebrados e invertebrados. ¿Por qué? Porque tienen estructuras que son relativamente parecidas, pero definitivamente no van a tener la misma función. Entonces el mensaje no necesariamente va a estar conservado. Uno de esos casos es la testosterona. Esta molécula emerge evolutivamente en los peces como un derivado de la 11-ketosterona, pero la evolución lo selecciona sencillamente porque es más barata y más fácil de sintetizar. Tenemos el caso de la prolactina, que mientras en los vertebrados superiores sirve para la producción de leche, vamos a ver que en otros grupos de vertebrados tiene funciones metabólicas completamente diferentes. Y la insulina, por ejemplo, que en nosotros sirve para la incorporación de glucosa y aminoácido en los tejidos, en otros vertebrados va a tener otra función y sobre todo que esta molécula aparece desde los protozoarios. Y los protozoarios no tienen ninguna función que se relacione con el metabolismo de glucosa propiamente. Entonces también vamos a tener otro concepto que es importante y es que una misma molécula va a poder tener diferentes funciones en diferentes etapas de la vida de un individuo y esto va a depender de la aparición de receptores. Así, por ejemplo, nosotros vamos a tener que en los niños chiquitos van a tener receptores para moléculas esteroídicas, pero que no van a definir su sexualidad porque esos receptores están en el cerebro y no va a ser sino hasta la pubertad que empiezan a aparecer estos receptores en las gónadas que van a tener que ver con las características secundarias de su sexo. Bueno, y en este artículo revisan el papel de la insulina en los organismos unicelulares, hacen una revisión, entonces es raro, digo, el hecho de que se encuentre una molécula tan compleja ya en esos organismos. Y también tenemos, por ejemplo, el caso de los anfibios, en los cuales está la tigrinina, está la ceudina 2, que son moléculas que estimulan la liberación de la insulina y que se encuentran en la piel de los anfibios. Y aquí podemos ver este ejemplo al que me refería yo sobre la prolactina, y podemos ver que, por ejemplo, la prolactina en los mamíferos efectivamente sirve para estimular la producción de leche, pero en las aves interviene en el metabolismo de lípidos. En los peces básicamente va a funcionar con las hormonas tiroidianas para poder modular el balance de sales para la osmorregulación. Y en el caso de los anfibios va a intervenir en la maduración y en la metamorfosis. Y como les decía, bueno, son de la misma familia génica los lactógenos placentarios, la prolactina y la hormona de crecimiento, por lo tanto también interviene en el desarrollo de los anfibios. Ahora, considerando esas particularidades, vamos a ver cuáles son los criterios que debe cumplir una molécula para ser considerada como una hormona. Lo primero es la presencia en el cuerpo y en los fluidos del organismo. Y esto indica necesariamente que debe haber un aparato de síntesis muy específico a nivel celular. Con esto decimos que entonces que está producida dentro del organismo y que va a provocar efectos específicos en concentraciones fisiológicas. Y esto parece banal, pero tenemos que muchas moléculas pueden provocar ciertos efectos en concentraciones farmacológicas, es decir, mucho más allá de las fisiológicas. Cuando hablamos de concentraciones fisiológicas, en particular en el caso de las hormonas, nos estamos refiriendo a concentraciones que van de fantogramos a nanogramos. Otra condición es que tengan receptores para poder mediar su efecto. Siempre vamos a tener una interacción con receptores que van a desencadenar respuestas intracelulares. Deben existir variaciones fisiológicas de acuerdo a un estado dado. Por ejemplo, tenemos el caso de los picos de estrógenos, ¿verdad? Que se van a producir antes de que se dé la ovulación. Por ejemplo, el catabolismo y la excreción también van a ser factores a considerar porque las hormonas son moléculas súper potentes
Y de no existir un mecanismo de catabolismo y excreción para deshacerse de estas hormonas una vez que actuaron, el cuerpo se puede comprometer metabólicamente. Ahora bien, vamos a tener que la presencia no necesariamente va a demostrar el origen endógeno. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar una molécula y simplemente, por ejemplo, la ingerimos. Comimos, no sé, pescado y tenemos vitamina D. La vitamina D está considerada como una hormona esteroidogénica y la vamos a encontrar en la circulación. Tampoco la presencia va a implicar necesariamente una función fisiológica. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de los ecdisteroides, que son esteroides particulares que tienen los crustáceos para la muda, para ejercer su crecimiento, como las langostas, los camarones. Si nosotros ingerimos esos organismos, vamos a tener ecdisteroides, pero no tenemos receptores para los ecdisteroides, por lo tanto no va a haber una función fisiológica. Y la liberación de cualquier tejido cultivado in vitro no es una prueba de una síntesis de novo. Cuando hablamos de síntesis de novo, partimos de los aminoácidos primarios y la síntesis de la proteína. Entonces, el hecho de que la libere un tejido cultivado no quiere decir que el aparato de síntesis se encuentre necesariamente ahí. Y tenemos que el origen exógeno no va a excluir una función fisiológica. Ese es el caso, por ejemplo, de los anticonceptivos. Se van a meter anticonceptivos y van a tener una función fisiológica y los ingirieron finalmente, no los generaron. Y las binding proteins, que son moléculas chaperonas que acarrean a las hormonas en su trayecto por el plasma, no van a ser equivalentes de receptores funcionales. Eso ya lo veremos más adelante. Bueno, vamos a observar que la interacción de las hormonas con los receptores va a tomar diferentes estrategias. Tenemos, por ejemplo, el caso del factor de crecimiento epidérmico del lado izquierdo, que tiene una altísima afinidad por su receptor. Y eso es porque se encuentra una concentración sumamente baja en la circulación y entonces requiere de esta gran afinidad. Por otra parte, la respuesta, a pesar de ser un factor anabólico que va a generar a nivel intracelular, va a ser relativamente lenta. ¿Por qué? Porque tiene que desatar una gran cascada de señalización. Y tenemos el caso contrario, que es la acetilcolina, que no requiere de una alta afinidad porque va a ser vertida finalmente en el espacio sináptico, que es un espacio muy pequeño, y ahí va a encontrar necesariamente sus receptores. Pero su respuesta va a ser sumamente rápida porque tiene que responder a otras moléculas que tienen respuestas rápidas también, como es el caso de la adrenalina. Y así vemos que, por ejemplo, la adrenalina, que va a interactuar con su receptor del lado izquierdo, que es un receptor 7-Pas que está ligado a una proteína G trimérica y que va a desatar una cascada de señalización enorme que va a generar una gran cantidad de glucosa y que sirve, ¿verdad?, para que podamos huir o para que podamos pelear. Es este tipo de respuesta a la que desata la adrenalina y por lo tanto tiene que ser contrarrestada por acetilcolina. Entonces, se dan cuenta, la adrenalina genera una respuesta en nosotros en aproximadamente 40 milisegundos, mientras que la respuesta de la acetilcolina es mucho más rápida y es solamente de 0.4 milisegundos. ¿Por qué? Porque si no existiera este tipo de respuesta junto con la insulina, que también va a contribuir a guardar toda esa glucosa que generó la adrenalina, caeríamos en un coma diabético. Así que veremos una serie de criterios que se requieren cumplir para tener una adecuada acción hormonal. El primero es la síntesis precisa y regulada por la célula endocrina. Aquí cuando digo síntesis precisa, peso la palabra. Imagínense, por ejemplo, la insulina. ¿Qué sucedería? Si se produce más insulina de la que se requiere, íbamos a caer en un estado hipoglicémico. Y si no se produce suficiente insulina, íbamos a caer en un estado diabético. Entonces, por eso la síntesis precisa y regulada. Ahora, el transporte debe ser eficaz para alcanzar la célula blanca. De tal manera que debemos tener en mente también que si el transporte no es el adecuado, entonces la célula blanco no va a tener la molécula. Y esto pasa muy a menudo, ¿verdad?, en la gente, por ejemplo, que tiene diabetes. ¿Por qué? Porque va a tener, aparte de la diabetes, una gran cantidad de solutos que va a modificar el transporte de las moléculas en general. Muchos van a tener hipertensión y esto va a hacer que las moléculas no lleguen en el tiempo requerido. Otro aspecto va a ser la unión correcta a su receptor específico. Si no tiene una interacción perfecta con el receptor específico, no va a desatar una cascada intracelular de segundos mensajeros que es la requerida. Y finalmente tenemos el desencadenamiento apropiado de la respuesta celular. Y ese es otro problema, que si
bien la hormona es sintetizada de manera precisa, va a ser transportada de manera correcta, se va a unir perfectamente a su receptor, pero tenemos fallas al interior de las moléculas que son segundos mensajeros o las moléculas de señalización, entonces toda la respuesta que se esperaba no va a ser requerida metabólicamente. Y así vamos a tener que, como producto de esa interacción entre las hormonas y los receptores, se va a producir una cascada de segundos mensajeros, que son las proteínas que ustedes ven en verde, y estos van a tener como consecuencia la actividad de enzimas metabólicas que van a alterar el metabolismo, van a poder modificar también por medio de fosforilación a factores transcripcionales que van a alterar la expresión de los genes y van a poder también tener una interacción muy específica con las proteínas del citoesqueleto que van a permitir que la célula se mueva o que se altere este tipo de proteínas del citoesqueleto para poder mandar señales al núcleo. Bien, ahora quiero llamar su atención sobre la imagen que está en la izquierda. En esta imagen podemos ver una célula que tiene un receptor que está inactivo y tenemos que las proteínas de señalización de los segundos mensajeros no están activadas todavía. Por otra parte, dentro del núcleo tenemos esta proteína verde, que es un factor transcripcional que va a permitir activar al gen. ¿Cómo lo va a hacer? Se va a unir al promotor y esto va a permitir entonces que la sección que codifica la proteína pueda empezar la transcripción. Tenemos en la figura del medio que un factor de crecimiento en específico va a tener interacción con este receptor. Algo que quiero que noten primero es que el receptor cambia de forma. Ahí están viendo que le sale un chipote. Esto va a permitir la activación de segundos mensajeros que se están retroactivando y que finalmente van a ir a activar a el factor transcripcional. Eso es lo que está permitiendo entonces que cambie de forma el factor transcripcional, que se una directamente con el promotor y que inicie la transcripción de la proteína. ¿Por qué es tan importante esto que se ve tan sencillo? Porque si se desregula alguna de esas proteínas, y vamos a ver qué pasa seguido, sobre todo aquellas de señalización intracelular, vamos a decir que el sistema se queda prendido. Entonces, ese sistema va a estar activando continuamente al factor transcripcional, que va a estar activando a su vez continuamente al promotor, y eso va a hacer que se estén produciendo muchas proteínas que no se deberían de producir, dentro de estas, por ejemplo, las ciclinas, y vamos a ver que esto va a terminar entonces en cáncer, como pueden ver en la figura. Y esto nos lleva a considerar diferentes categorías hormonales. Nosotros básicamente vamos a poder dividir las hormonas de acuerdo a sus propiedades químicas en 4, que son las aminas biogénicas, las prostaglandinas, los esteroides y los péptidos y proteínas. Pero las podemos dividir también en 2 grupos principales de acuerdo a su facilidad para atravesar la membrana. De tal manera que podemos clasificarlas en lipofílicas, que además de pasar directamente van a tener un receptor que generalmente va a ser citoplasmático o nuclear y van a inducir efectos de larga duración en el aparato genético. Y tenemos las que atraviesan muy pobremente la fase lipídica, que son generalmente las hormonas peptídicas y que requieren de la interacción con un receptor proteico que está en la superficie de la membrana y que van a poder inducir efectos transitorios. Y para que aprecien la variedad de moléculas que vamos a analizar, de las que vamos a hablar, tenemos, por ejemplo, el caso de los lípidos, que se pueden dividir en esteroides y en icosanoidos. Y esos esteroides, a su vez, se van a dividir, por ejemplo, en progestágenos como la progesterona, estrógenos como el estradiol, andrógenos como la testosterona, corticosteroides como el cortisol o la cortisona. Y tenemos, por otra parte, los ecosanoidos, que son moléculas complejas que se derivan de la vía del isopreno, como las prostaglandinas, los tromboxanos, las prostaciclinas y los leucotrienos. Y les pongo esta imagen solamente para que recuerden lo que vieron en bioquímica. Entonces tenemos que a partir del colesterol se va a sintetizar la pregnenolona, que es el precursor mayor. Esa se va a convertir en progesterona. Y si vamos, por ejemplo, a la vía de los esteroides sexuales, la progesterona se convierte en 17-hidroxiprogesterona, que a su vez se va a convertir en aldostendiona, luego en testosterona y finalmente va a ser aromatizada en estradiol. Y por otra parte tenemos que la progesterona también se puede convertir en corticosterona, que va a dar lugar al cortisol, que es un grupo corticoide, y la corticosterona a su vez puede dar lugar a la aldosterona, que es un mineralocorticoide.
Bien, ahora quisiera que prestaran especial atención en esta diapositiva, porque vamos a ver que a partir de los ácidos grasos esenciales que adquirimos por la dieta, va a haber una selección de fosfolípidos que se van a incorporar en las membranas. Y bajo ciertos estímulos se va a activar la fosfolipasa A2. Eso es definitivo porque va a dar lugar al ácido araquidónico. El ácido araquidónico es precursor de diferentes moléculas que actúan como hormonas. Así vemos que cuando se activa la vía de la lipoxigenasa, que ve marcada como LOX, va a haber la formación de 5-hidroperoxiecosatetranoico. Si se activa la sintasa de 5-HETE, va a dar lugar al 5-hidroxiecosatetranoico. Y de aquí se va a derivar la familia de los leucotrienos. Los leucotrienos son muy importantes porque son constrictores extremadamente potentes de la musculatura lisa, como las vías aéreas periféricas de los pulmones, por ejemplo, que son muy sensibles, y por eso es posible relacionar este tipo de sustancias con las dificultades respiratorias de los pacientes asmáticos. Por otra parte, si se activa la ciclooxigenasa, que ven marcada como COX, vamos a ver que se van a formar entonces las prostaglandinas, como la PG2 y la PGFH2. Y estas van a dar lugar al tromboxano A2 si es que se activa la tromboxano sintasa. El tromboxano A2 actúa como un potente agregante plaquetario y vasoconstrictor. Y su principal función biológica va a ser participar en la hemostasia, es decir, en los procesos de coagulación y agregación plaquetaria. Y el sistema respiratorio, particularmente el TXA2, va a ser un potente broncoconstrictor. Debido a su función en la agregación plaquetaria, también es un importante elemento en el cierre de las heridas y las hemorragias. Tenemos por otra parte que si se activa la prostaciclina sintasa, vamos a tener prostaciclinas, y en este caso vamos a ver que las prostaciclinas van a actuar principalmente previniendo la formación y agregación de las plaquetas en relación con la coagulación de la sangre, y también van a ser vasodilatadores. Entonces van a tener papeles inversos que los tromboxanos. Esta diapositiva sintetiza un poco lo que estábamos diciendo acerca de los eicosanoides, y podemos ver principalmente entonces el ácido araquidónico cómo a través de las diferentes enzimas va a dar lugar a estas diferentes moléculas. Y algo bien interesante es lo que nos muestra esta figura, donde nos dice que la fosfolipasa A2 va a ser el blanco. Esta diapositiva sintetiza un poco lo que estábamos diciendo acerca de los eicosanoides, y podemos ver principalmente entonces el ácido araquidónico cómo a través de las diferentes enzimas va a dar lugar a estas diferentes moléculas. Y algo bien interesante es lo que nos muestra esta figura, donde nos dice que la fosfolipasa A2 va a ser el blanco de los esteroides antiinflamatorios, como son los glucocorticoides, la hidrocortisona, por ejemplo. Y vemos que la ciclooxigenasa, en cambio, va a ser el blanco de la aspirina y del paracetamol. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esas moléculas van a dar lugar a las prostaglandinas, como podemos ver en la parte de abajo, y las prostaglandinas están involucradas en la hiperalgesia, es decir, en la generación de dolor. De aquí que, por ejemplo, las chicas cuando tienen su periodo tengan que tomar ibuprofeno, y con esto van a inhibir a la ciclooxigenasa, no se forman prostaglandinas y por eso disminuye el dolor. Pero las prostaglandinas también están en un punto donde pueden inhibir la secreción de los ácidos gástricos. También son potentes contractores musculares, principalmente de músculo liso, y por eso se utilizan para suministrarlo y generar contracciones uterinas cuando hay problemas en los partos. Igualmente también inhiben la lipólisis en los adipocitos y están al origen de la pirogénesis, es decir, de las fiebres. Tenemos, por otra parte, como ya dijimos, que los tromboxanos están inmiscuidos en la coagulación de las plaquetas, las prostaciclinas en la vasodilatación, y son anticoagulantes y son broncoconstrictores, y los leucotrienos, como habíamos mencionado, están relacionados con la contracción del músculo liso, principalmente en los alveolos pulmonares y en los procesos inflamatorios. Por otra parte, vamos a hablar de diferentes hormonas peptídicas. Estas se dividen, como pueden ver ustedes, en gonadotrofinas. Tenemos, por ejemplo, el caso de la foliculoestimulante, la leucotrópica, de la gonadotropina coriónica humana y de la hormona estimuladora de la tiroides. También tenemos diferentes citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, la inhibina y la activina, que son moléculas que están relacionadas con el control de las mismas gonadotropinas. Tenemos los polipéptidos somatomamotróficos, como la prolactina, los lactógenos placentarios y la hormona de crecimiento.
Y tenemos otros pequeños péptidos como los factores liberadores de gonadotropinas, la oxitocina, la prolactina y las beta-endorfinas. Y finalmente tenemos a las aminas biogénicas. Esas monoaminas se pueden dividir en catecolaminas, como la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, o también como indolaminas, como es el caso de la serotonina y la melatonina. Bien, aquí podemos ver algunos ejemplos de aminas biogénicas. Podemos ver cómo derivados de un solo aminoácido de la tirosina se van a formar las catecolaminas como la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Y podemos ver también cómo a partir del triptofano se va a formar la serotonina. Aquí no aparece, pero también se va a formar la melatonina. O cómo tenemos aminoácidos que van a dar lugar al ácido gamma-aminobutírico, que es un potente inhibidor a nivel neuronal. O el mismo ácido glutámico que va a dar lugar al glutamato, que es también un inhibidor, así como la glicina, que también funciona como el neurotransmisor. Y bueno, vamos a revisar otros conceptos básicos también antes de entrar en el tema. Uno de ellos es la especificidad. Entonces, aquí cuando hablamos de este concepto, se refiere a que tiene que tener una interacción perfecta la hormona con el receptor para que pueda tener efectos río abajo. El otro va a ser la amplificación. Vamos a ver que de eso se va a tratar, se van a crear cascadas de señalización porque vamos a tener una molécula que a su vez va a activar a muchas y cada una de esas moléculas van a activar otras tantas. Y tenemos un fenómeno que se llama de sensibilización o adaptación y que se refiere a que al momento en que la hormona tiene interacción con su receptor y se genera una respuesta, también se va a generar un regulador para que deje de actuar y que en este momento se frene. Va a depender, obviamente, de feedbacks. Y tenemos otro fenómeno que se llama integración y que es, por ejemplo, la sumatoria de dos respuestas de señales diferentes sobre receptores diferentes también. Bueno, por último vamos a ver los tipos de comunicación que existen a nivel de las células. Tenemos una comunicación que se denomina autócrina y en este caso es la secreción de moléculas que va a producir la misma célula y que van a actuar sobre la misma célula. Es decir, la célula va a tener receptores para esas moléculas. Muchas van a ser señales de apoptosis. Vamos a ver que otras son señales estimuladoras también o regulatorias. Tenemos la comunicación parácrina. En este caso vamos a tener que una molécula va a ser secretada y va a influir sobre las células vecinas. Ese es, por ejemplo, el caso de las células hepáticas cuando reciben la interacción de la hormona de crecimiento. Solamente van a ser algunas células, pero se van a empezar a activar todas para poder producir los IGFs. Tenemos el caso de la comunicación endocrina y en este caso implica la producción de una molécula que va a salir de la célula y que va a ser transportada por el torrente sanguíneo para que vaya a actuar sobre una célula que está en otro tejido. Tenemos la comunicación neuroendocrina y aquí las células nerviosas van a liberar también neuropéptidos que van a viajar por la sangre y van a llegar a otros tejidos. Y finalmente tenemos la comunicación yuxtacrina, que es una comunicación que se da entre las células, cuando las células se hablan prácticamente. Entonces es una comunicación de célula a célula. Y esta figura ilustra lo que estaba yo mencionando a nivel de la comunicación entre las células. En la figura de la izquierda podemos ver la comunicación autócrina. Entonces, en este caso, quedamos que la célula va a producir una molécula que va a actuar sobre sus propios receptores. Tenemos la parácrina, en donde una célula va a producir moléculas que van a empezar a actuar sobre las células adyacentes. Tenemos la comunicación neuroendocrina, en este caso una neurona está produciendo moléculas que van a viajar por el torrente sanguíneo y que van a alcanzar un tejido blanco más lejos. Y la comunicación endocrina, donde una glándula va a producir, en este caso, una molécula que también va a viajar por el torrente sanguíneo y va a llegar a sus células blanco. Y aquí aprovecho esta figura para señalar en la parte de arriba esta comunicación directa entre célula y célula, que es la comunicación yuxtacrina. Vamos a ver otra figura también para que les quede un poco más claro. Y bueno, en la figura que está marcada como A podemos ver esta comunicación endocrina de la que hablábamos. Entonces una célula que está mandando a la circulación otra molécula que va a actuar en una célula diferente que tiene su receptor. La autócrina que ven en la figura C que está actuando sobre la misma célula y la parácrina que va a hacer que tejidos adyacentes produzcan moléculas para que puedan actuar sobre sus receptores.
Aquí nuevamente vemos los tipos de comunicación. Entonces, la comunicación endocrina, una glándula que ustedes ven en azul está produciendo una molécula que viaja por el torrente sanguíneo y va a ir a actuar sobre otras células que están en verde. La parácrina, aquí vemos una célula que está produciendo las moléculas y está actuando sobre las células adyacentes. La yuxtacrina, que es la comunicación directa entre célula y célula. Y tenemos también la comunicación sináptica, en donde están liberándose neurotransmisores y están actuando sobre ya sea la placa motora en el caso del músculo o sobre otras neuronas. Y bien, esa figura que ven aquí va a ser nuestro paradigma. Entonces vamos a tener que una glándula endocrina va a generar hormonas, van a viajar en la circulación, algunas de ellas con binding proteins, otras no, se van a unir con sus receptores y una vez que se unen con los receptores van a suceder cualquiera de esas tres eventos intracelulares. O bien va a haber una alteración de los canales iónicos y van a permitir entonces la entrada de muchos cationes que están fuera de la célula. Va a haber la activación de sistemas de segundos mensajeros para modificar la actividad de proteínas que ya están dentro de la célula, o bien se van a activar genes específicos para generar la formación de nuevas proteínas. Todo esto va a causar respuestas fisiológicas. Obviamente en las células van a ocurrir todos estos eventos intracelulares porque tienen numerosos receptores. Bueno, esta figura recrea los diferentes receptores que vamos a estar viendo en esta unidad. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de los receptores 7 pases, estos receptores que tienen 7 pases de membrana y que generalmente lo que van a estar haciendo es que como están ligados a una proteína G trimérica, van a estar activando a una enzima que es la adenilato ciclasa que va a tomar al ATP para convertirlo en AMP cíclico y este a su vez va a activar a quinasas que van a actuar como factores transcripcionales y estas van a poder actuar sobre el DNA para generar proteínas. Tenemos también el caso de los receptores tirosina-quinasa, que son receptores anabólicos y van a generar cascadas de quinasas que también van a terminar activando factores transcripcionales. Tenemos el caso de los receptores guanilato ciclasa, que van a actuar con esta enzima para producir GMP cíclico, que va a actuar como segundo mensajero, que va a activar generalmente a otras quinasas a su vez. Tenemos el caso de muchas moléculas que van a activar canales iónicos, que van a permitir la entrada de estos iones y que van a generar también cambios en quinasas al interior de las células. Y tenemos el caso de las integrinas que ya habíamos revisado, que por medio de las adhesiones focales pueden activar la polimerización de la actina que va a llegar hasta el núcleo y que puede tener entonces una comunicación directa de la matriz extracelular a el núcleo para que se generen nuevas proteínas. Y obviamente tenemos aquellas moléculas que no son proteicas, que vamos a ver al final, como los esteroides, que van a poder pasar sin ningún problema en la membrana y que van a tener receptores citoplasmáticos, o moléculas como las hormonas tiroidianas que van a pasar directamente hasta el núcleo y que tienen receptores nucleares.